Bien, mis hermanos, una vez más, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy continuaremos respondiendo una pregunta a la luz de la revelación bíblica. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Está bien? Vean junto conmigo en su pantalla la presentación de hoy. Tenemos allí nuestra portada y al terminar el miércoles pasado, entró en uno de los chats una pregunta de nuestra hermana Estelita Liévano. No sé, equipo de audiovisuales, si pueden ayudarme para que mis hermanos vean la presentación, porque la pregunta que ingresó y que quiero contestar hoy de nuestra hermana Estelita Liévano fue: ¿es igual que el cuerpo sea enterrado o cremado? ¿O hay diferencias? Me parece muy importante y es una de tantas preguntas que vamos a resolver en nuestro estudio. Pues resulta, Estelita y queridos hermanos, que en el libro de Primero de Samuel, capítulo 31, último capítulo del libro de Primero de Samuel, en los versos 11 al 13 encontramos la primera referencia bíblica a una cremación. Cuando Saúl y sus hijos mueren en batalla, son decapitados y luego sus cuerpos son colgados como trofeo. La Biblia dice que luego posteriormente miembros del pueblo de Israel bajan esos cuerpos y hacen una especie de cremación y luego entierran los restos. Vemos también referencias a la cremación en Amós capítulo 2 verso 1 y también capítulo 6 versos 8 al 10. Ahora, en Levítico capítulo 20-14, vemos que indirectamente se menciona la cremación como el castigo a aquel que ha cometido una ofensa. Este castigo, que es una pena de muerte, debe ser llevado a cabo por fuego. Debe ser esa persona consumida y quemada. Así que, de una u otra manera, la Biblia hace referencias indirectas a la cremación. Como saben, una cosa es disponer los restos de una persona con el sepelio o el entierro y otra con la cremación, que es poner los restos mortales en un horno y ese horno quema a altísimas temperaturas esos restos, llevándolos prácticamente a las cenizas. Algunos de mis hermanos dirán, bueno, pero la Biblia dice que el polvo debe volver al polvo. Y también sabemos que la tradición cristiana generalmente es favorable al sepelio, al entierro. Sin embargo, deben saber mis hermanos que no hay ninguna prohibición o restricción bíblica para esta práctica. Es cierto que la Biblia en ninguna parte condena la cremación, aunque la tradición generalmente es favorable al entierro. Espero, mi Estelita, que hayamos podido responder satisfactoriamente tu pregunta. ¿Es igual que el cuerpo sea enterrado o cremado? Bíblicamente lo es, y la Biblia nunca pone énfasis en la disposición final de nuestros restos, sino más bien en la preocupación que en vida debemos tener por nuestro destino eterno. Recuerden que muchos creyentes en diferentes momentos de la historia han muerto y han sido enterrados, pero otros también, como por ejemplo en la Iglesia Apostólica, fueron quemados vivos, otros fueron torturados, otros fueron desollados por las fieras. También miles de creyentes seguramente habrán muerto tal vez en naufragios, ahogados. Así que no importa cómo termine nuestra existencia aquí y si podemos ser o no enterrados o cremados, sino, repito, más bien las decisiones que en vida tomamos y las medidas que llevamos adelante en este tiempo para asegurar que nuestro destino eterno sea el cielo. Y justamente estamos hablando del cielo y del infierno. Pero antes de eso, quiero que ustedes vean en nuestra presentación un versículo que resume muy bien lo que compartimos el miércoles anterior. Nos hicimos una pregunta: ¿existe realmente el cielo y el infierno? Y compartimos varios pasajes. Uno de ellos fue Juan capítulo 5, versos 28 y 29. La palabra dice: no se asombren de esto,
Porque vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así llamamos a las personas que reconocían a Cristo como su Salvador y que hacían parte de esa resurrección de vida como una muerte que en primer lugar era estimada. En segundo lugar, la Biblia se refiere a ella simplemente como dormir, estar ausentes en el cuerpo, pero presentes al Señor. La Biblia dice que esa muerte de los que participan de la resurrección de vida, porque recuerden, todos vamos a resucitar, dice la Biblia que es bendita, también que es una ganancia, que es un triunfo y un galardón. Sin embargo, la palabra, lo vimos en Juan, nos habla también claramente de la resurrección de condenación. Y dijimos que bíblicamente esa clase de muerte podía definirse como exclusión, como quedar fuera, también como una justa retribución, un castigo interminable, venganza y confusión eterna. Siendo así las cosas, mis hermanos, yo les devuelvo la pregunta: ¿realmente existe el cielo y el infierno? Pues sin duda alguna debe haber un lugar diferente para aquellos que hacen parte de la primera resurrección o resurrección de vida y aquellos que tienen parte en la postrer resurrección o más bien en la resurrección de condenación que la Biblia llama y especifica es una resurrección de muerte eterna. Castigo, juicio y muerte eterna. Así que sin duda la Biblia hace una clara distinción entre dos tipos de personas. No hay más posibilidades. Y tenemos una primera resurrección o resurrección de vida y tenemos una segunda resurrección o resurrección de condenación. Luego entonces se hace necesario, a la luz de las Escrituras, que existan dos lugares para el destino eterno de aquellos que mueren. Y se ha dicho que el porcentaje de muerte en los seres humanos, el porcentaje de mortalidad, siempre es del 100%. Todos, sin duda alguna, estamos destinados a morir. No obstante, la Biblia nos habla de un caso especial, de aquellos que no morirán, sino que serán transformados en aquel glorioso día del rapto de la iglesia. Hemos hablado de esta maravillosa doctrina repetidas veces en nuestra congregación. Pueden ver enseñanzas a este respecto en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Iglesia Familiar Internacional. Bien, como podemos concluir que efectivamente tanto el cielo como el infierno sí existen, son lugares reales y destinos diferentes para personas diferentes, hablemos hoy acerca del cielo. A este respecto, el autor norteamericano Randy Alcorn, en su libro El cielo, nos dice en el prefacio del mismo lo siguiente. Pueden verlo conmigo en su pantalla. Él afirma: las librerías están llenas de libros que relatan experiencias de personas que casi murieron o que hablan de experiencias después de la muerte. Unos pocos de esos libros tal vez tengan partes auténticas, pero muchos no son bíblicos y pueden hacer caer en un error. Y también afirma: nosotros los creyentes que creemos la palabra de Dios tenemos parte de culpa por esto. ¿Por qué? Porque hemos fallado en explorar y explicar las magníficas enseñanzas de la Biblia en cuanto al cielo. No es de extrañarse que un diluvio de pensamientos que no están en la Biblia haya aprovechado la oportunidad para llenar ese vacío.
Debido a que el corazón humano clama por respuestas en cuanto al más allá, nuestro silencio sobre el cielo es ensordecedor. Sin duda, mis hermanos, generalmente en la iglesia nos referimos al cielo de muchas maneras. Lo hacemos cuando estamos cantando, cuando estamos adorando. Algunas de nuestras canciones dicen, por ejemplo, como en el cielo, te adoramos solo a ti. O también otras dicen que tu presencia es el cielo. También cuando oramos, también cuando predicamos, mencionamos el cielo, pero no habitualmente profundizamos en las doctrinas bíblicas concernientes a la realidad de este lugar. A eso se refiere a este autor y a la necesidad de que, con absoluta seriedad y profundidad teológica, podamos exponer a toda la iglesia y a aquellos que estén interesados en qué hay más allá de la muerte, las maravillosas promesas que la Biblia nos hace en cuanto a un lugar glorioso, extraordinario, un lugar inefable, sin duda alguna, un sitio que ni siquiera nuestra imaginación puede recrear, un lugar asombroso y maravilloso. Avanzando así, vemos cómo, por ejemplo, en el año 125 después de Cristo, un griego llamado Aristides escribió a un amigo acerca del cristianismo, explicándole por qué esta, comillas, nueva religión tenía tanto éxito. Y han visto ustedes que he puesto premeditadamente allí una imagen de un video que se ha hecho viral en prácticamente todas las redes sociales y es conocido como el baile del ataúd, un suceso real que ocurre en África, puntualmente en Ghana, donde una empresa dedicada a la venta de ataúdes y en general todas las actividades concernientes al sepelio y la disposición de los restos mortales, ha decidido ofrecer un servicio más bien curioso o muy particular de baile mientras este ataúd es llevado y dirigido a su último lugar. Sí, vemos entonces cómo tenemos una aproximación muy interesante a lo que puede ser esta celebración de un suceso siempre tan triste como la pérdida de un ser querido. Miren, por ejemplo, lo que este hombre griego, Aristides, dijo acerca de lo que sucedía cuando en el marco de la fe cristiana una persona moría. Si un hombre justo entre los cristianos deja este mundo, ellos se regocijan y le dan gracias a Dios y acompañan su cuerpo con canciones y agradecimientos como si fueran de un lugar a otro. ¿Lo están viendo conmigo? Permítanme un momento, mis hermanos, comprobar si estamos teniendo carga en el portátil. Sí, así es. Bien, vemos entonces cómo en la antigüedad ya era extraño a muchas personas la forma como los cristianos asumían la pérdida de un ser amado. Y sobre todo, y más importante, cómo se enfrentaban a un suceso como la muerte. Si un hombre justo entre los cristianos deja este mundo, ellos, los cristianos, se regocijan y le dan gracias a Dios y acompañan su cuerpo con canciones y agradecimiento, como si fueran de un lugar a otro. Lo que estaba diciendo era, para esos cristianos, para esa nueva religión, sin duda alguna hay una promesa de que la muerte no es el final. Muy curioso, y por eso acompaño este texto con esa imagen, la forma en que allí, en ese país de África, de una u otra manera acompañan con baile la disposición final de los despojos mortales y de los restos mortales de algunas personas que mueren, cuyos familiares contratan este servicio. Quiero que vean también conmigo lo que Cipriano,
uno de los padres de la iglesia en el tercer siglo, dijo acerca de la muerte: celebremos el día que nos asigna a cada uno a su propio hogar, que nos quita de este lugar y nos libera de los lazos de este mundo y nos restaura al paraíso y al reino. Cualquiera que haya estado en tierras extranjeras anhela regresar a su propia tierra natal. Nosotros miramos al paraíso como nuestra tierra natal. Recuerden que estamos hablando del cielo y cómo la perspectiva del mismo cambia por completo nuestro concepto y aproximación al final de la vida. Ahora somos como extranjeros y peregrinos, así lo afirma Pedro cuando nos recuerda que somos residentes temporales en esta tierra. Primera de Pedro, capítulo 2:11, en versión Dios habla hoy, dice: nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Somos ciudadanos de dónde, iglesia? Del cielo. Y estamos esperando que de ese lugar, del cielo, venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso es que recordamos, como lo decía el salmista en el Salmo 39, versos 4 y 5, la finitud y brevedad de la vida. Porque noten que Pedro nos dice, la vida pasa muy rápido. No somos residentes permanentes. No dice somos dueños. Dice más bien somos extranjeros, somos peregrinos. Nuestro paso por la tierra es un paso breve, es un paso muy corto. Así el salmista nos recuerda también la finitud, la cualidad de una vida que termina y la brevedad de la misma. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros no es más que un suspiro. Bueno, qué importante entonces que a la luz de estas palabras nosotros reflexionemos acerca de un lugar como el cielo, porque sin duda alguna ya es la morada de millones de personas y lo será todavía para muchos más que como ustedes y como yo anhelamos algún día abandonar esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos en ella para ascender e ir a nuestra patria celestial, a nuestro hogar definitivo. Qué hermoso es recordar esto, cómo nos llena de esperanza. Vemos que así nuestro Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos y recordándoles que el fin de su vida se acercaba, les dijo en Juan capítulo 14, verso 2, en versión Reina Valera 60, en la casa de mi Padre hay muchas viviendas, muchos lugares, muchas moradas. El Señor Jesús está llenando a sus discípulos de alegría y de esperanza con una promesa que es también una promesa plenamente vigente para nosotros hoy. Quiero que vean este pasaje conmigo en 3 versiones diferentes. En versión Dios habla hoy. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre, dijo Jesús, hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. En Nueva Traducción Viviente, Juan 14:2 dice: en el hogar de mi Padre, el cielo, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Y en traducción en lenguaje actual se nos dice: en la casa de mi Padre
hay lugar para todos. Y esa es una verdad que quiero recordar puntualmente esta noche para aquellos que no tienen el hábito de congregarse en una iglesia, que tal vez nunca han tomado en serio a Dios, que tal vez nunca han hecho tal cosa como una oración de fe, reconociendo a Jesucristo como Salvador. Precisamos el miércoles anterior que Él es el único mediador entre Dios que está en los cielos y nosotros, los seres humanos que estamos en la tierra. Bueno, Él ha dicho que muchas moradas hay en su casa. El Señor Jesús dijo, hay lugar más que suficiente donde vive mi Padre. También que hay lugar para todos. Se nos recuerda aquí la universalidad de la promesa del Evangelio, porque sin duda alguna nuestro Señor Jesucristo murió para comprar un rescate, para asegurar un rescate a todos aquellos que creen en Él. La Biblia dice que el Señor Jesús murió por todos los pecadores, y en esa expresión, todos los pecadores, sin duda alguna, nos encontramos todos los seres humanos. Ahora, piensen en algo. La oferta de salvación de Dios en Cristo está disponible para todos. Sin embargo, solo se hace efectiva para los que creen. Por lo tanto, si bien la salvación está disponible para todos, solamente aquellos que creen son salvos. Así, no confundimos la universalidad de la promesa de salvación de Dios en Cristo con el universalismo que nos dice equivocadamente que todos somos hijos de Dios, que todos vamos al cielo al morir y que todos somos salvos. Eso no es verdad y lo dejamos en claro en nuestro estudio el miércoles anterior. Ahora, volviendo a nuestra presentación y hablando sobre el cielo, recuerden, por ejemplo, lo que dice el Salmo 139, verso 8. El salmista dice, si yo pudiera subir al cielo, allí estarías. Ahora, sin embargo, si nuestro Dios y su trono y su presencia fuera accesible para aquellos que de alguna u otra manera tienen la oportunidad de ir al cielo, pues seguramente los pilotos habrían tenido alguna vez la oportunidad de verlo, o los astronautas. ¿A qué cielo se está refiriendo la palabra? Vean conmigo cómo en las Escrituras el cielo es mencionado más de 500 veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El diccionario teológico Vacom nos dice que el término Shamayim del Antiguo Testamento y el término Ouranos del Nuevo Testamento nos refieren esta expresión usada más de 500 veces en la Escritura. En el Antiguo Testamento, la palabra en hebreo es plural y significa las alturas. En el Nuevo Testamento, la palabra en griego refiere la idea de lugar elevado o un lugar que está arriba. Además de eso, bíblicamente, podemos referirnos a la pluralidad de los cielos. Muy temprano, en la revelación bíblica, Génesis capítulo 1, verso 1 nos dice, en el principio creó Dios los ¿qué? Los cielos, lo dice en plural, y la tierra. Así que, si hablamos de cielos, pues entonces, ¿de cuántos cielos hablamos? Sobre la expresión bíblica, los cielos, quiero que vean conmigo lo expresado en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2, en versión Reina Valera 60. Aquí el apóstol Pablo está hablando y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Fue arrebatado hasta dónde, iglesia? Hasta el tercer cielo.
Dice la Biblia, donde oyó, verso 4, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Volveremos más adelante a este mismo pasaje, pero quiero que vean ustedes cómo el apóstol Pablo se refiere, sin más, al tercer cielo. Bueno, eso quiere decir que bíblicamente hay por lo menos 3 lugares o 3 esferas distintas a las que podemos llamar cielo. Si la Biblia nos habla de un tercer cielo, pues seguramente también nos hable del primero y del segundo cielo. Me gusta mucho el abordaje que da a estos temas Hugh Ross, un astrofísico cristiano norteamericano que, entre otros textos, ha desarrollado y ha escrito El Creador y el Cosmos. El subtítulo de este texto, que tuve la oportunidad de leer hace varios años, dice: ¿qué revelan los grandes descubrimientos científicos? Vemos cómo este autor, en la contraportada de su libro, dice: pocos de nosotros podemos aventurarnos afuera en una noche oscura y clara sin detenernos para dirigir una mirada reflexiva y silenciosa a las estrellas. Por siglos incontables, la gente ha tenido un sentimiento de asombro acerca de los cielos. Bueno, entonces expliquemos dónde está el primer cielo y veamos si la Biblia se refiere a él. Bíblicamente hablando, mis hermanos, sé que están viendo esta imagen en su pantalla, podemos referirnos a un primer cielo como el cielo atmosférico. Puntualmente podemos decir que tenemos 2 cielos que vemos cada vez que salimos de casa y miramos al cielo: un cielo diurno y un cielo nocturno. Generalmente, nuestra experiencia en el cielo diurno es de un cielo azul con nubes blancas, y generalmente podemos ver el sol o los rayos del sol entrando por las nubes y golpeando directamente en la superficie terrestre. Esa experiencia cambia en el cielo nocturno, donde generalmente vemos un cielo oscuro, azul oscuro o negro, y generalmente cuando estamos en el campo o en algún lugar vacacionando lejos de la ciudad, podemos ver también muchas estrellas y también la luna. Algunos expertos con instrumentos de observación avanzada pueden ver también algunas constelaciones e incluso en ciertas épocas del año partes de algunos planetas del sistema solar. Cuando nosotros hacemos una aproximación y cuando observamos el cielo, puntualmente estamos viendo una de las varias capas de la atmósfera. Esta es la troposfera, el lugar donde se mueven los aeroplanos, los helicópteros, los aviones, donde tienen lugar las precipitaciones de nieve, la lluvia, el viento, donde vemos las nubes, donde se mueven y vuelan los pájaros. Es lo que podríamos llamar esa primera aproximación al cielo atmosférico, esa parte que podemos contemplar y que sin duda alguna siempre nos maravilla. Vemos en la presentación, les pido que volvamos a ella, las diferentes capas de esta atmósfera. Así que la combinación y la sumatoria de las mismas puede ser lo que bíblicamente llamamos el cielo atmosférico. En Isaías capítulo 55, verso 9, el autor bíblico se refiere a ellas, porque así como el cielo, ¿cuál cielo? El que podemos ver, está tan arriba de la tierra, noten el paralelo
del observador que ve desde la tierra abajo, los cielos arriba, dice el Señor, también de igual manera, mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. De una u otra forma, el autor bíblico está diciendo, mi manera de pensar y mi manera de obrar es celestial y es supremamente elevada, porque procede de lo más alto, difiere completamente de la suya que está abajo y es terrenal. También vemos muy temprano en la revelación bíblica, en Génesis capítulo 1, verso 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. ¿Cuáles cielos? Los que podemos ver. Así concluimos que sin duda la Escritura se refiere a ese primer cielo como el cielo que podemos ver con nuestros ojos, esa primera capa del cielo atmosférico. Sin embargo, también la Biblia habla extensamente del segundo cielo, del espacio sideral, lo que conocemos actualmente como el universo observable. Y es fascinante ver, por ejemplo, cómo en Génesis capítulo 1, versos 14 al 18 se nos habla de él. En versión Dios habla hoy, Génesis 1, 14 al 18 dice, entonces Dios dijo, que haya luces, otras versiones dicen lumbreras. Me gusta la expresión de la versión Dios habla hoy, en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, las estaciones, los años y las fechas especiales. Dice la Biblia, y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la mayor para alumbrar de día y la menor, la pequeña, para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Verso 17. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche y para separar la luz de la oscuridad. Y concluye diciendo, y vio Dios que todo estaba bien. Podemos así, mis hermanos, ver cómo todo el universo, comenzando desde nuestro sistema solar, que es colosal y gigantesco, que alberga todos esos compañeros planetarios que están en diferentes órdenes, todos orbitando nuestra estrella en fase de combustión estable, el Sol. Podemos ver que ese sistema solar está en un punto, sin embargo, muy, muy pequeño de una galaxia que conocemos como la Vía Láctea. Estamos en el lugar correcto, del brazo espiral correcto, de la galaxia correcta, la Vía Láctea, en un rincón muy, muy pequeño del universo. Todo ese universo, ese vasto universo lleno de constelaciones, lleno de galaxias, de millones de estrellas. La Biblia dice que el Señor las creó todas y a cada una le ha dado un nombre. Todas esas estrellas y cuerpos celestes que cubren y que llenan por completo el universo es lo que la Biblia llama el segundo cielo, lo que en versión Dios habla hoy. En Génesis 1, 14 al 18, vemos como la bóveda celeste. ¿No recuerdan ustedes el Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Son palabras que también nos recuerdan lo afirmado en Hebreos capítulo 3, verso 4. Allí se nos dice, toda casa tiene un constructor, pero Dios es el arquitecto del universo. No le tengan miedo a esta expresión.
secuestrada por algunas sectas, como por ejemplo la masonería, que se refiere a Dios como el arquitecto del universo. Alguna vez se me dijo, no uses esa expresión porque es generalmente usada en la masonería. Bueno, pues no vamos a permitir el secuestro de términos. La Biblia dice que toda casa tiene un constructor, pero ¿quién fue el constructor, el arquitecto, el ingeniero que llevó a cabo esa obra tan majestuosa de nuestro planeta Tierra, de ese primer cielo que conocemos como el cielo atmosférico, de ese segundo cielo que conocemos como la bóveda celeste, conformado por sistemas solares, galaxias, conformado también por millones y millones de estrellas que conocemos como el universo observable, nuestro Dios. Y eso fue necesario para que tuviera lugar en nuestro planeta la vida. Algunos dirán, pastor, todo un universo tan grande como es, solamente para que en un rincón del mismo una pequeña galaxia alojara un pequeño sistema solar, y en ese sistema solar un pequeño planeta a la distancia correcta de una estrella pudiera generar, o más bien pudiera alojar y albergar la vida. Sí, porque tanto nos amó el Señor que aún desde la eternidad pensó para nosotros en un universo correcto, en una galaxia correcta y en un sistema solar correcto. ¿Cuánto habla la Biblia acerca de ciencia? ¿Cuánto habla la Biblia, aún sin pretenderlo, de los orígenes de la vida en el universo? Vean conmigo esta imagen que de alguna manera nos permite entender ese primer momento, esa primera expresión de la grandeza y del poder infinito de Dios que combinó energía, materia, tiempo y espacio para llamar a la existencia el universo. En el libro de ese autor norteamericano que les mostré hace un momento, El Creador y el Cosmos, van a encontrar abundante información acerca de esto. Ahora no le tengan miedo a pensar que tal vez el universo comenzó con una gran explosión caliente donde nuestro Dios combinó de manera asombrosa y demostrando su infinito poder, como lo dije antes, tiempo, energía, materia y espacio, para dar lugar y llamar existencia un universo donde pudieran millones de galaxias ocuparlo y una de esas ocupar al mismo tiempo y albergar al mismo tiempo un pequeño planeta donde estamos hoy. Ven ustedes allí un esquema que de alguna manera nos permite entender cómo inició el universo. Sin embargo, si así inició el universo, sepan que nada procede de la nada. Fue nuestro Dios quien, planeándolo y organizándolo todo hace miles de millones de años, permitió que empezaran una serie de procesos y de sucesos que hicieran de alguna manera en una galaxia y en un sistema solar habitable un planeta, en el marco de un universo que sufrió millones de cambios en millones de años y eras geológicas que moldearon puntualmente nuestro planeta para que pudiéramos al día de hoy hablar de aproximadamente casi 6,000 años de historia del hombre. El Señor, mucho antes, dirán algunos, una eternidad antes, inició todos los procesos necesarios para que hoy ustedes y yo podamos vivir en un planeta donde emana y pulula la vida por todas partes. ¿No les parece fascinante? Sin embargo, vemos
cómo, además del primer cielo y del segundo cielo, la Biblia nos habla del trono de Dios. Por ejemplo, Isaías 40:22, en versión traducción en lenguaje actual, nos dice: Dios tiene su trono muy por encima del cielo, tanto del primer como del segundo cielo. El mismo pasaje en versión Dios habla hoy dice: Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra y ve a los hombres como si fueran saltamontes, los ve tan pequeños como si fueran insectos. Y dice la Biblia, Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña. Ahora, mis hermanos, si volvemos al esquema anterior, verán ustedes, y quiero decir que este esquema no fue hecho por teólogos, ni tampoco por pastores o por entusiastas cristianos. Fue hecho por personas que de una u otra manera querían recrear esos primeros instantes del evento de la creación y de esa gran explosión caliente que dio lugar a nuestro universo. Y pueden ver ustedes allí, en medio de esa bóveda, en el centro mismo de ella, millones y millones y millones de estrellas y galaxias. Pues en una de esas, la Vía Láctea, estamos nosotros. Ahora, los astrofísicos han comprobado, número 1, que el universo no es infinito. Número 2, han comprobado que está en permanente expansión, que tuvo un comienzo. Alguien antes de ese comienzo pensó en llamar a la existencia ese universo. Todo esto está descrito en la palabra. Sin pretender ser un libro científico, la Biblia nos habla de ciencia. Ahora, en la presentación podemos ver, sin embargo, que un lugar así supone una idea que muchos llaman anti-intelectual. Lamentablemente, el hombre sin Dios se niega a reconocer lo evidente, que es imposible, absolutamente imposible, que la vida pueda proceder de hechos y sucesos que se desencadenaron sin una mente creativa. ¿Cómo la inteligencia humana puede proceder del caos y del desorden? Es imposible. Más bien creemos por la Escritura que un Dios todopoderoso, un ser infinitamente inteligente, pensó en crear todo lo que existe y también en crearnos a nosotros, a su imagen y semejanza. Sin embargo, muchos así llamados eruditos y científicos se oponen a tal cosa como el creacionismo, la postura bíblica de un ser superior al que llamamos Padre Dios, que ha creado todas las cosas. Así, Hugh Ross, en su libro El Creador y el Cosmos, dice en la página 116, los ataques por parte de los físicos y otros científicos al Dios de la Biblia no son nuevos. La Biblia parece una afrenta a su capacidad intelectual. Este antiguo documento, comillas, religioso, hace muchas declaraciones agudas y desafiantes acerca de los orígenes del cosmos, todas las cuales son comprobables. ¿Ven ustedes entonces cómo podemos hablar de un primer cielo, de un segundo cielo, pero mucho más allá del universo observable, tan gigante y colosal como es, un tercer cielo, donde está el trono de Dios, donde dice la Biblia que en este mismo momento está nuestro Señor Jesucristo sentado a su diestra, intercediendo por nosotros? Les pregunto, ¿no es fascinante saber que la Biblia nos promete que a todos los que hayamos creído en Cristo Jesús, nos espera un largo viaje para llegar a ese tercer cielo?
En 2 Corintios, volviendo a un verso que vimos anteriormente, el apóstol Pablo dice en esta porción de la palabra, hace 14 años, él tiene aquí una visión de ese tercer cielo, de los cielos más altos. Y dice, hace 14 años, sabe muy bien cuándo ocurrió. Fui llevado hasta el tercer cielo. Ahora, él no sabe si fue llevado en espíritu, alma y cuerpo, o si simplemente fue llevado en el espíritu. Él dice, si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de él. Pero sí sé, dice el apóstol Pablo, que fui llevado al paraíso. ¿A dónde? Al paraíso, dice la Biblia, y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que el Señor le permitió tener una vista previa de aquel lugar a donde todos vamos a ir al morir. Todos, me refiero a los creyentes. Y se refiere a ese lugar como un lugar tan extraordinario, como un lugar tan maravilloso, tan indescriptible, donde se pueden ver cosas, donde se pueden oír cosas, donde ocurren cosas tan indescriptibles que ni siquiera pueden ser expresadas con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite expresar o contar. ¿Ven ustedes qué tan gloriosa es la promesa del Señor? ¿Ven ustedes qué tan esperanzador es para nosotros, los hijos de Dios, aún un momento como la muerte? Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Ahora entendemos por qué la palabra dice, estimada es a los ojos de Jehová, estimado es a los ojos de Dios la muerte de todos sus hijos, porque no es pérdida, es ganancia. Ven en esta primera aproximación al cielo todo lo que nos espera. Mira a la persona que está a tu lado, tal vez sea tu esposo, tal vez sea tu esposa, tal vez sean tus hijos. Dile, es increíble lo que nos aguarda en los cielos. Por eso, aun cuando despedimos a los seres que amamos, lo hacemos con alegría. Sepan todos ustedes, los que han perdido seres amados, que ellos están en este momento en un lugar maravilloso, mucho mejor del que cualquier ser humano podría decir que se encuentra en este momento. Así que alegrémonos. Y hay una expresión bíblica en 1 Corintios 2:9 que usamos con mucha frecuencia, pero que en el contexto bíblico se emplea justamente para aquel lugar que será nuestra morada eterna cuando termine la vida. Cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Así, en Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 2:9 dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha imaginado lo que Dios, nuestro Padre Dios, tiene preparado para quienes lo aman. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una verdad, mis hermanos, que nos llena de esperanza. El próximo miércoles continuaremos hablando acerca del cielo, porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de este lugar. Todos los de ustedes que tengan dudas, preguntas o inquietudes,
pueden escribirlas ahora mismo en los chats de Facebook y también de YouTube. Las estaremos recogiendo para responderlas sin falta el próximo miércoles. ¿Está bien? Gracias, mis hermanos, por su atención. A todos nuestros amigos que nos ven por primera vez, los invitamos a que en este momento hagan esta oración. Es la oración de fe, la oración para recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, el único que nos ha prometido poder llevarnos al lugar donde Él ya se encuentra, el cielo, el trono de Dios. Cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias porque he oído tu palabra que me habla del cielo. Gracias, Señor Jesús, porque al morir en la cruz, tú diste tu vida para abrir un camino entre el cielo y la tierra. Un camino para que todos los que hemos creído en ti podamos ascender a ese tercer cielo, la casa del Padre, el trono de nuestro Dios. Señor Jesús, hoy lo he entendido al oír tu palabra. Por eso me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Dios, mi Señor y Salvador, mi único mediador. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame cada día a vivir como a ti te agrada. Gracias por reconciliarme hoy con mi Padre Santo que está en los cielos. Santificado sea su nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, por favor escríbenos, envíanos tu correo. Queremos contactarte y guiarte también en los primeros pasos de tu nueva vida en Cristo. Amén. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales.